Seguidamente participamos de la misa solemne en honor a la Virgen Asunción, donde concurren todos los hijos ocobambinos vestidos de gala, como pueden apreciar, para recibir su bendición. Pues muy bien, esa es justamente la labor de María, ahí en el cielo, ante su Hijo, que pidiendo por cada uno de nosotros, Cristo no le puede negar nada. Así que, hermanos, prácticamente se podría decir que el recurrir a la Virgen, recurrir a María, acogernos a ella, es ya tener, por decirlo así, una vara en el cielo, una entrada al cielo, una entrada segura para todos aquellos que formamos parte de la familia cristiana. Hermanos, ahora tendremos bautismo de unos niños, muy bien, y este bautismo nos hace a nosotros ser hijos de Dios, nos hace miembros de la iglesia, nos hace miembros del cuerpo de Cristo, es decir, cristianos. A través de nuestro bautismo también formamos parte de la gran familia de los hijos de la Virgen María. Y también nosotros, como cristianos, miembros de la iglesia, hijos de Dios, debemos siempre acogernos a nuestra Madre del Cielo, pedir constantemente a ella su protección, su ayuda, sus múltiples bendiciones, para todo, para todo. Es un día de alegría porque la Virgen María desde el cielo nos ve, porque la Virgen María desde el cielo intercede por nosotros y porque nosotros nos alegramos de que ella, que esté en el cielo, nos llevará. Si somos hijos fieles, si somos hijos fieles y dignos de su amor, nos llevará a su lado. Ese es un motivo de alegría. Yo no sé si puede haber otro motivo de alegría tan grande como esta. Sé que hay muchas cosas que nos hacen alegres y nos ponen felices en esta vida. Pero también, hermanos, qué gran alegría saber que así como ella, la Virgen María, subió al cielo, también nosotros, si somos fieles como lo fue ella, estaremos y gozaremos también de esa gracia en el cielo junto a ella, a los ángeles y a todos los santos. Así pues, hermanos, ahora vamos a tener el bautismo. Todos los niños que van a ser bautizados, por favor, acérquense. Esta es la ceremonia de bautismo de todos los niños. Y el último. A ver, padrino. A ver, de Molina. A ver, Aquí apreciamos al señor Claudio Astogasa. Con nosotros el ingeniero Velarde. a ver, El señor Juan Yaxa. ahí nomás. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo:
tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Repito, Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Todo, Señor mío y Dios mío. Dense la paz unos a otros. A la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Hermanos, darles las gracias a todos ustedes por su participación en la Santa Misa hoy día que celebramos la Asunción de la Virgen María. Agradecer a todos los que han hecho posible de un modo u otro la celebración de Miren ustedes a los padrinos lanzando caramelos y monedas al salir del templo. Los adultos se acuerdan de su niñez y recogen también los caramelos del piso. El ingeniero Velarde lanzando caramelos para endulzar a todos.
Qué momento alegre, ¿verdad? Esta es la retreta en el atrio después de la misa, donde se puede apreciar al mayordomo Elvis. Y de todas las cosas que hacemos en nombre suyo, ¿no? Dios no creo que esté contento con muchas de las cosas que se ven. Así que bien, vamos en primer lugar a pedirle perdón a Dios Todopoderoso para que Él no nos tenga en cuenta todas estas cosas, sino más bien para que Él en su infinita misericordia pues, nos premie más bien por las obras buenas que hacemos, las que hagamos. Le pedimos perdón al Señor diciendo todo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Acompáñenme más. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Después de haberle pedido perdón al Señor de las faltas que hayamos podido tener con Él, ahora le damos gracias. Uno, justamente, darle gracias por su infinita misericordia. Y otro, darle gracias a Dios por las múltiples bendiciones que Él nos da y que muchas veces pues ni